nosotros. Quiero invitarle, hermano, para que se ponga sobre sus pies y abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo número 22. Libro del Génesis, capítulo 22. Qué bonito tiempo de alabanza, hermanos, tuvimos. Yo no sé si usted se da cuenta, pero la presencia de Dios está aquí. Dios se mueve cuando usted alaba a Dios. Dios ahí está obrando en medio de su vida, en medio de la necesidad de su pueblo, escuchando su clamor. Cuando usted venga a la iglesia, véngase preparado, dispuesto a escuchar su voz. Amén, hermano. Muy bien, el libro de Génesis capítulo 22, vamos a leer algunos versículos a partir del verso 1. Del versículo 1. Gracias, hermana de Luz ahí. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 14. Yo leo los versículos nones, usted me acompaña con los versículos pares. El último versículo, hermano, nos unimos todos juntos. Yo quiero pedirle que escuche a su hermano para que nos vayamos juntos en la lectura, no nos adelantemos ni nos atrasemos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Mi Dios, habla a nuestro corazón. Yo te ruego que quites todo distractor, que quites todo aquello que estorbe, Señor, en esta tarde, y habla a tu pueblo, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Muévete, Señor, en cada vida, en cada corazón, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eres digno de alabanza, digno de adoración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar un momento, hermanos. No quiero extenderme demasiado en el mensaje. Quiero ser lo más breve posible. Yo quiero hoy hablarle, hermanos, acerca de un llamado de Dios. Un llamado de Dios que muchas veces, que siempre Dios ha hecho a aquellos que le ama, a aquellos que
siguen su camino, que le sirven. O en determinado momento, todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado de Dios en cada uno de nosotros, hermano. ¿Sí? Dios le ha llamado a usted y como me ha llamado a mí. Dios le ha hablado de alguna u de otra forma. Yo le digo que todos hemos sido llamados, hermano, porque usted y yo estamos aquí. Y de alguna manera Dios en algún momento de nuestra vida, en algún punto, el Señor nos encontró y nos hizo un llamado a usted y a mí. Nos llamó para venir a sus caminos, nos ha llamado, hermanos, para acudir, hermanos, a lo que Él ha tratado en cada uno de nosotros. Y si usted está hoy aquí es porque Dios le llamó en algún determinado momento. Hermanos, yo le quiero hoy hablar acerca de un llamado de Dios. Un llamado de Dios para nosotros, pero quiero ir a esta historia que habla acerca de Abraham y de su esposa. Dios le hizo un llamado a Abraham, lo había hecho en el capítulo 12 del Génesis, cuando lo llama a salir de su tierra. Dios le había hecho ese llamado a Abraham y Abraham obedeció. Abraham era un hombre, yo ya le había dicho hace un par de semanas atrás, un hombre obediente, un hombre que nunca cuestionó la voluntad de Dios, nunca cuestionó lo que Dios le instruyó o le mandó a hacer. Abraham nunca dijo, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué me envías allá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello en mi vida? Dios nunca cuestionó el llamado de Dios. Hermano, cuán ingratos somos en veces nosotros cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha instruido y nosotros muchas veces le cuestionamos a Dios sus decisiones, cuestionamos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él determina en nosotros y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Para qué? Y caminamos nuestra vida cristiana cuestionando a Dios, hermano, lo que nos acontece, lo que vivimos, hermano, pero usted y yo no hemos sido llamados, hermanos, para contender con Dios, ni para dialogar con Dios o cuestionar sus planes. ¿Quién es usted, hermano? En alguna ocasión Job, hermano, entendió esto cuando vivió aquella experiencia en carne propia, en su vida propia. Él entendió porque Dios le decía, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice los cielos, la tierra, el universo? Hermanos, ¿quiénes somos usted y yo para cuestionar a Dios sobre algún acontecimiento en nuestra vida? ¿Quién sabrá más de nuestro camino? ¿Quién sabrá más de nuestro andar si no es Dios, el creador de nuestra vida, el creador de nuestro entorno, el creador, hermanos, el que ha planeado sobre su vida? Él tiene definido los propósitos sobre usted, sobre mi vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Él tiene control de todas las cosas, hermano. A lo mejor usted viene a la iglesia, hermano, y usted está aquí y usted dice, pero aquí vengo a la iglesia y ¿qué pasa? Dios tiene control de la iglesia. Yo hoy, hermano, pudiera, si falto yo, si faltamos mi familia, mi esposa y yo, usted no se preocupe, Dios tiene cuidado de su iglesia. Si faltan los líderes, si falta alguno de los hermanos de la congregación, hermanos, usted no se preocupe, porque Dios tiene control de su iglesia, de su pueblo. Hermanos, nosotros no somos los que le damos camino a la iglesia, Dios es quien le da camino y propósito a su iglesia. Usted y yo no somos indispensables. ¿Usted sabía eso, hermano? Si usted en algún momento ha llegado a creer y a decir, ¿verdad? Como a lo mejor alguno pudiera irse de la iglesia y decir, me voy para ver cómo le hacen sin mí. Hermano, usted no se preocupe, la iglesia va a seguir caminando con usted o sin usted, porque Dios es el autor de la iglesia. Es su iglesia, hermano. Amén. Eso debemos entenderlo en nuestro corazón. No se crea suficiente, hermano. No crea que usted es el centro de las cosas. Dios es el centro de todo. Y cuando las cosas caminan con Dios en el centro de las cosas, todo, hermano, saldrá bien. Aunque las cosas en nuestro entorno se estén cayendo a pedazos, si Dios es el centro de las cosas, todo va a marchar bien. Todo va a seguir su camino, su orden. Todo se va a sostener, porque ahí está Dios, hermano. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le hizo un llamado un poco radical, diferente, no lo sé cómo definirlo,
Pero Dios le habló a Abraham en una ocasión, en el capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a indicar. Hermano, yo no sé cómo usted lo vea, pero este llamado es poco usual, es radical, es un llamado inesperado, loco. Muchos pudieran decir: ¿cómo Dios me va a pedir eso a mí? Hermano, si usted lee la historia, Dios se lo pidió a Abraham. Dios le pidió que le entregara a Isaac, a su hijo, en holocausto para él. Hermanos, si usted recuerda el mensaje que le di hace unas semanas atrás, Abraham tenía, cuando tuvo a Isaac, cuando él fue llamado de salir de su tierra, tenía 75 años. Cuando Abraham tuvo a Isaac, Abraham tenía 100 años y su mujer Sara tenía 90 años. Hermano, yo no sé usted si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero esa edad es imposible, ¿verdad? Médicamente, científicamente, que alguien pueda tener un hijo a la edad de 90 años. Hermanos, eso es algo imposible. Bueno, yo quiero decirle algo: nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios al que adoramos usted y yo. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Bueno, Dios le concedió a Sara a los 90 años tener un hijo. Pero Dios es un Dios, hermano, de lo imposible. Es un Dios que no hay nada que pueda pararse de frente a Él, hermanos, y que pueda permanecer de pie. Si alguien aquí cree que se le puede parar a Dios y plantar y decirle: Dios, yo me opongo a ti, hermano, yo le tendría que decir, hermano, con temor en mi corazón, yo le aconsejaría: hermano, hacia un lado. Párese frente a una locomotora, hermanos, en las vías que viene a toda velocidad, y párese así, dígale: detente. ¿Usted cree que la pueda detener? Imagínese Dios. Cuando pase por ahí, usted va a terminar en ruinas, hermano. Bueno, pues Abraham ha experimentado o experimentó al Dios de lo imposible. Yo he experimentado al Dios de lo imposible, al Dios que hace todo lo posible posible. Yo lo he experimentado, hermanos. En mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis circunstancias, yo he visto a Dios obrando, hermano, y pasar como una locomotora sobre todo aquel que se le planta enfrente, que cree en su ignorancia que puede detener a Dios o frenarlo. Hermanos, yo no quiero estar en los zapatos del hombre que crea o la mujer que crea que puede frenar a Dios, hermanos. Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él le place, porque Él es Dios soberano. Él es Dios, hermano, que creó el universo. Solamente con decir una palabra, las cosas fueron hechas. Abraham, hermano, recibió un llamado de parte de Dios y le dice: tráeme a tu hijo, al que yo te di, al que tuvo Sara a la edad de 90 años. Aquí está la edad más o menos calculada de Abraham, hermanos, él ya tenía más o menos 114, 115 años de edad. Isaac ya tenía aproximadamente entre 14, 12, 15 años. Y Abraham ya tenía entre los 112, 115 años de edad. Y la Biblia nos dice, amado hermano que está hoy aquí en este lugar, que Dios le habló a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo. Vas a ir a un monte que yo te voy a indicar y ahí lo vas a ofrecer en sacrificio. Hermano, Dios nos va a llamar a usted y a mí. Hay veces las cosas van a parecer ilógicas, irracionales, pero lo que Dios hace cuando Dios llama, hermanos, todo va a tener un sentido. Él tiene control de las circunstancias. Él va a tener siempre el control de las circunstancias. Lo que Dios hace, hermano, lo hace con propósitos, con planes definidos. Él no hace las cosas al error y a acertar y a error, hermanos, como nosotros lo hacemos. Muchas veces emprendemos algo diciendo: chance y va a pegar, ¿verdad? Usted puede arriesgarse a hacer las cosas al acierto y al error, pero Dios no hace las cosas así. Cuando Dios hace algo, hermanos, cuando Dios emprende algo, cuando Dios abre un camino, cuando Dios cierra un camino, Dios tiene propósitos delante de lo que Él está haciendo, hermanos. Él está vislumbrando más allá de lo que usted y yo podemos vislumbrar. Usted y
y yo podemos tener una mirada, una perspectiva de las cosas, pero lo que Dios ve, hermanos, y lo que Dios hace tiene un propósito, tiene un objetivo, y Él va mucho más allá de nuestras circunstancias. Le pidió a su hijo, al único hijo que tenía. Hermano, cuando Dios le habla esto a Abraham, nuevamente yo no veo que Abraham se queje de algo, o que Abraham extienda alguna palabra de inconformidad diciendo: Señor, por tantos años yo te pedí, esperé la promesa que tú me diste de darme un hijo, una familia, que tú bendecirías mi descendencia, mi familia y las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué me estás pidiendo a esa promesa? ¿Por qué me estás pidiendo al hijo que tanto tiempo esperé y anhelé? Hermanos, Abraham no cuestionó nada, simplemente guardó silencio, se levantó, hermanos, y emprendió el viaje al cual Dios le había llamado. Se levantó muy temprano, muy de mañana. Hermanos, hay procesos en la vida, hay situaciones, circunstancias en la vida que no entendemos qué pasan, no entendemos qué suceden, pero que Dios tiene un propósito eterno en medio de todas esas cosas que vivimos usted y yo, hermanos. No las podemos entender, pero Dios sí las entiende, Dios sí las sabe, Dios tiene el control. Dios está obrando en medio de todas las circunstancias y Él no va a perder el control de las cosas, hermano. Y algo realmente precioso de parte de Dios, hermano. Yo la semana pasada fui a una iglesia a predicar y les hablaba de cuando el pueblo de Israel fue llevado hasta el Mar Rojo y los plantó ahí, y detrás de ellos les trajo a la nación más poderosa hasta ese tiempo en el mundo, que era el pueblo Egipto. Hermano, Dios obra de maneras inimaginables, pero lo que Dios hace, hermano, lo hace de una manera espectacular, sorprendente, maravillosa, hermano, porque mientras más oscuro se va poniendo las circunstancias, hermano, uno puede quedarse más a la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Hermano, yo me he sentido en ese camino, me he sentido en ese llamado de Dios, en el que Dios parece llevarnos a un punto donde parece no haber salida, pero ahí en ese momento, hermanos, en esos momentos de desespero, en esos momentos de incertidumbre, surge en el corazón aquella llamita, aquella flama, aquel fuego, aquella fe, hermanos, que en un momento nos hace sacar una sonrisa del rostro. Ahí he estado yo parado, hermanos, y de repente el Espíritu Santo susurra algo al oído y saca una sonrisa de nuestros labios, hermano. Es saber que algo Dios va a hacer ahí, hermanos, y que lo que Él va a hacer algo maravilloso, sorprendente, hermano, que nadie tal vez lo podrá explicar o entender. Pararse ahí, hermanos, frente al Mar Rojo, pararse frente a las faldas del monte Moriah y saber que Dios lo que hace tiene propósito, es algo que solo podrán entender aquellos que saben escuchar la voz de Dios. Moisés se fue hasta allá, un llamado de Dios, un llamado incomprensible. Yo quiero decirle algo: ¿cuántas veces Dios le ha llamado a usted, hermano? ¿Cuántas veces Dios le ha llevado al monte Moriah o le ha llevado frente al Mar Rojo y usted ha dicho: Dios no puede llamarme a esto? Por eso yo le decía hace un momento, esto solamente lo ha experimentado aquellos que saben escuchar la voz de Dios, y Dios los lleva a las faldas del Mar Rojo, a las faldas del monte Moriah, porque Dios sabe que saben escuchar la voz de Dios. Llamados inentendibles, hermano. No entendemos por qué Dios usa el dolor, por qué Dios usa aquellas cosas que muchas veces duelen para tratar con usted y conmigo. ¿Por qué Dios le dio un hijo a Abraham y luego lo lleva al monte Moriah para que lo ofrezca en sacrificio a Dios? Muchos pudieran decir: ¿por qué Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios me ha traído hasta la iglesia, me ha traído hasta aquí? ¿Y por qué tengo que experimentar este dolor? ¿Por qué tengo que experimentar el quebranto? ¿Por qué tengo que experimentar el divorcio? ¿Por qué tengo que experimentar el dolor en medio del matrimonio? ¿Por qué tengo que experimentar la pérdida, la ausencia? Hermano, yo no sé explicarle, pero lo que Dios hace tiene un propósito y un sentido en usted y en mí, hermanos, y ciertamente lo que ha de venir o
acontecer, es porque Dios tiene un plan para usted y para mí. Hoy en esta tarde Dios le está haciendo un llamado. Muchas veces Dios le ha hablado de una o de otra manera y usted le ha dicho a Dios que sí, pero en el camino, imagínense a Abraham en el camino a Moriah diciendo: ¿saben qué? Vámonos de retorno, nos regresamos a casa. Abraham se mantuvo firme en el llamado y él se fue caminando hasta el monte Moriah. Dice que cuando llegaron hasta ahí le dijo a sus criados: quédense aquí porque yo voy a subir con mi hijo allá a ofrecer el sacrificio. Los siervos no tenían ni idea de lo que Abraham iba a hacer en el monte Moriah. Ellos no sabían, al igual a lo mejor que su hijo, no se explicaban, porque Abraham les había hablado de ir a ofrecer un sacrificio, pero ellos no veían que trajera un sacrificio. Se acostumbraba a usar un carnero, se acostumbraba a usar un animalito de estos para ofrecer sacrificio a Dios, pero no llevaba a Abraham ningún sacrificio, no llevaba ningún carnero. Seguramente en el camino aquellos hombres se fueron cuestionando, se atrasaban en el camino, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor se atrasaban en el camino diciendo: ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio que vamos a ofrecer? Esto yo se lo menciono porque cuando iban camino al monte Moriah, ya subiendo solamente el hijo de Abraham, Isaac, se atrevió a preguntarle a Abraham y le dice: papá, todo está perfecto, todo está muy bien, yo veo que está la leña, yo veo que está todo preparado, está el altar del sacrificio, pero yo me pregunto, ¿dónde está aquel sacrificio que vamos a presentar delante de Dios? Hermano, yo no sé usted, pero Abraham seguramente iba dando pasos de fe, yo lo creo firmemente, pero tal vez a cada paso que Abraham daba, Abraham le dolía en su corazón. Abraham caminaba con dolor en su corazón, porque sabía que cada vez era un paso más hacia lo que él tenía que hacer en el monte Moriah. Abraham no vacilaba en sus pasos, hermano. Abraham no vacilaba en caminar hacia el monte Moriah. Él no decía con pasos duditativos o de incertidumbre, él caminaba con paso firme, seguramente recordando las promesas de Dios. Dios me prometió descendencia, Dios me dijo que me iba a bendecir y que iba a bendecir las naciones de la tierra. Él no dudaba en cada paso que daba. Hermano, usted que está sentado aquí, ¿cuántas veces ha dudado de lo que Dios puede hacer en su vida, en su familia, en su casa? Dios le ha invitado a dar pasos de fe, pero cada vez que está dando un paso, usted da dos para atrás. Usted viene a la iglesia y sucede algo y usted se va de la iglesia. Cuando usted trata de buscar a Dios, parece que sucede algo y usted mejor regresa para atrás. Esos pasos, hermano, no son pasos de fe, son pasos que dudan de lo que Dios puede hacer en su vida, en su casa, en su familia. Cuando Dios llama, Él no vacila, hermano. Cuando Dios le dice: ven, Él no está vacilando. Recuerdo el pasaje de la palabra de Dios donde dice que estaban los discípulos en la barca y veían que venía caminando sobre el agua Jesús, y entonces todos empezaron a ver a Jesús admirado y veían cómo el agua estaba debajo de sus pies, de sus plantas, y de repente el intempestivo Pedro expresa un clamor que muchos de nosotros en algún momento emocional hemos exclamado y le dice a Jesús: Jesús, mándame llamar para que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice: ven a mí, camina sobre el agua. Y de repente aquel Pedro impetuoso, hermano, intempestivo, salta de la barca sobre el agua y empezó a caminar sobre el agua. Pero llegó un momento en el que Pedro dudó de lo que Dios estaba haciendo en ese momento y empezó a hundirse en las aguas del mar de Galilea. Hermano, Dios le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Dios nos llama. Usted llegó aquí con el corazón destrozado. Yo quiero decirle, hermano, Dios lo está llamando. Hay veces el llamado de Dios va a doler, va a costar lágrimas, va a costar desprenderse de lo que uno ama, va a costar desprenderse de aquello que uno abraza, atesora en el corazón. Y Dios nos dice constantemente: ven a mí, camina hacia mí. Y nosotros preferimos aferrarnos a aquello.
Imagínense al Abraham que le pedían a su único hijo, aquel al que él amaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón, aquel hijo que él había esperado por tantos años, hermano. Dios le estaba diciendo: entrégamelo en el monte Moriah, yo lo quiero a Isaac. Y aquel Abraham, hermano, en cada paso que daba dolía, y él esperaba ver un milagro en cada paso que él daba, pero él confiaba en su Dios, él confiaba en la promesa de Dios, él confiaba en el llamado de Dios. Él no dudaba de lo que Dios había hecho en él, él no estaba dudando de lo que Dios había hecho en su vida, y cada paso que él daba le dolía en su corazón, pero él estaba seguro que el Dios que lo había llamado podía levantar de entre los muertos al mismo Isaac. ¿Cuántas veces Dios le ha llamado, hermano? Dios le ha hablado. ¿Cree que usted es el único que sufre, que le duele? ¿Cree que lo que está viviendo no tiene el control? Dios tiene el control. Usted le dice: pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo tengo que estar viviendo esto? Amado hermano, usted no necesita entenderlo, usted necesita confiar en Dios. Dios tiene propósitos en todo lo que Él hace, y nada se escapa de sus planes. Usted ahora se puede sentir ahí al borde del monte Moriah, y usted trata de dar el paso, pero hay dolor en su corazón. No entiende lo que Dios está haciendo, no entiende lo que Dios está pidiendo, hermano. Pero aún así usted está vacilante, dudoso frente a lo que está sucediendo. Usted quiere avanzar, pero hay algo ahí y le duele en su corazón, y Dios le dice: ven, camina, yo te he llamado, yo soy el que te llama, yo soy el que te habla. Tienes que dejar atrás, hermano, desprenderse de lo que uno ama no es sencillo. Yo no sé, hermano, cómo usted hoy recibe esta palabra, pero lo que yo sí entiendo es que Dios quiere algo con alguien. En la alabanza, mientras yo estaba aquí al frente adorando a Dios, de repente Dios empezó a poner unas imágenes en mi cabeza, hermano. Estaba yo adorando a Dios, ya traía yo el mensaje preparado. Ahora no me lo cambió, pero me hizo sentir algo bien especial dentro de mí. En mi mente cruzaba como algo tan real, hermano, y empezaron a pasar unas imágenes en mi cabeza, y Dios empezó a mostrarme lo que este pasaje estaba hablando. Dios, en el llamado de parte de Dios. No sé si usted hoy está aquí sufriendo con diagnóstico, qué diagnóstico le han dado, no sé qué es lo que Dios de alguna u otra forma está usando sobre su vida, pero Dios le ama y Dios le está llamando para que se acerque a Él, para que deje de rechazarle, para que deje de decirle no, para que deje de decirle: es que yo amo, es que yo no puedo soltar. Hermano, yo quiero decirle: déjelo, suéltelo, venga al monte Moriah y entréguelo delante de Dios. Hermano, Dios se va a encargar de todo lo demás. Hoy es el momento y el tiempo del llamado, y lo que Dios quiere hacer sobre su vida, hermano, dependerá de lo que usted decida en esta tarde. Usted puede decir: yo mejor me voy, lo que tú me pides es demasiado. Pero si usted se atreve a escuchar la voz de Dios y a dar esos pasos de fe, aunque duelan en el alma, hermano, Dios va a bendecirle. Y yo quiero terminar con esto, porque yo siento la necesidad de orar en esta tarde. Hace 2 años atrás, y esto es lo que Dios empezó a mostrarme hace un momento ahí en ese lugar. Hace 2 años atrás, mi hija estaba teniendo un accidente ahí en casa. En la tarde, Jimena, mi única niña, mi princesa. Dina es mi reina, ella es mi princesa. Se cayó, se golpeó su cabeza, y cuando llegamos y la sacamos de la cabeza, tenía sus ojos volteados hacia atrás, blancos sus ojos, como en un tipo convulsión. Dina le hablaba: Jimena, Jimena. La niña no reaccionaba, temblaba, empezaba como a quererse convulsionar. Los niños empezaron a llorar, y desde la cama le decían: Jimena, responde, reacciona.
Llegué yo y la atendí. Y Dina empezó a hablar a los paramédicos. Pero nos decían, ¿cómo está? Por el teléfono. Y de repente le dije a Dina, ¿sabes qué? Vámonos. La tomé en mis brazos. Ella no reaccionaba. Y ahí Dios me decía, me mostraba. No sé si usted ha vivido lo que vivió Abraham en el monte Moriah, tener que entregar a su hijo, a un ser amado. Pero cuando yo volteé a ver a Jimena, me cruzó por la mente que tal vez ella ya no iba a reaccionar, ya no iba a volver. Y lo único que yo le dije a Dios fue, Espíritu Santo, tómala en tus manos. Gracias, hermano. Y Dios me decía, ¿lo sentiste? ¿Sentiste lo que es estar ahí y entregar lo que amas? Hermano, no es fácil para un padre decirle a Dios, tómala en tus manos. Cuando yo elevé esta oración, Dios me escuchó a los cielos. Yo lo pude sentir porque yo le decía a mi esposa, yo podía sentir como si un calor empezara a transmitirse por mis manos hasta llegar al cuerpo de Jimena, hermano. Empecé a sentir un calor fluyendo así por mis manos. Cuando yo le dije, Espíritu Santo, tómala en tus manos, ese calor empezó a pasar por mis manos hasta que llegaron al cuerpo de Jimena. Y cuando ese calor llegó a Jimena, la niña, sus ojos regresaron en la órbita normal y me miró y empezó a llorar. Yo sé que no era una casualidad, yo sé que era el Espíritu Santo, hermano. Yo lo platico como un milagro de parte de Dios. Pero mientras yo estaba ahí, Dios me mostraba aquel momento angustiante. Y le decía a Dios, Señor, no es fácil ir al monte Moriah y decirte, aquí está lo que tengo, lo que amo. Te lo entrego en tus manos. No es fácil, hermano. Usted me va a decir, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Hermano, yo tal vez no entiendo lo que usted está viviendo, pero lo que yo le puedo decir es que Dios es fiel, que Dios bendice la obediencia, que cuando damos pasos de fe, aunque nos duelan, Dios va con nosotros caminando y Él nos está enseñando a cada paso que damos. Yo me sentía como un niño cuando papá lo agarra de sus manos, hermano, y dice, ahora te toca caminar este tiempo en fe, un paso tras otro paso. A lo mejor ahora el tiempo que tú estás viviendo es un tiempo que necesitas dejarte abrazar por Dios y empezar a caminar un paso tras otro. El diagnóstico parece imposible, las circunstancias parecen imposibles, pero el llamado de Dios está presente y Él va contigo ahí a tu lado en cada paso que tú empiezas a dar. El Señor no te va a abandonar, el Señor no te va a dejar. Tú tienes que llegar hasta el monte Moriah. A lo mejor no cuestiones, hoy no es tiempo de cuestionar, hoy es tiempo de obedecer. Abraham lo entendió y él caminaba con paso firme. Le dolía, sí le dolía, pero él sabía que era tiempo de obedecer a Dios, era tiempo de confiar en Él. Amado hermano, yo no sé sus circunstancias. Cuando yo estaba ahí, de repente me abrazó Jimena. Me volteó a ver sus ojos, ver su sonrisa, hermano. Después de lo que Dios estaba mostrándome ahí mientras adoraba a Dios, de repente hubo un agradecimiento bien grande en mi corazón y le dije a Dios, gracias Dios. Gracias porque yo lo hice sinceramente. Dije, Señor, tómala, Espíritu Santo, tómala en tus manos. Pero tú hiciste algo maravilloso en ese lugar, en esa tarde. Y ahora la podía abrazar en mis brazos. Hermano, hoy Dios le está haciendo un llamado. No sé qué circunstancias está viviendo.
No sé si su vida se está cayendo a pedazos, no sé si su matrimonio, su familia, no sé si hay circunstancias adversas, no sé si usted está viviendo un diagnóstico adverso. No lo entiendo, no lo sé, hermano. Pero lo que yo sí sé es que el llamado que Dios le está haciendo es genuino y es real. El llamado es para hoy, no es para mañana. Pastor, espéreme, déjeme, porque me duele. Hermano, venga al monte Moriah y entréguele lo que Dios le está pidiendo. Entréguele su casa, su matrimonio, entréguele su familia, entréguele su vida a Dios. Deje de jugar, deje de ir y venir, deje de andar yendo y viniendo como las olas del mar. Plántese sobre la roca que es Cristo Jesús. Dígale al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi casa, mi familia, aquí estoy, todo lo que yo soy, yo quiero entregártelo delante de ti. Deje de ir y venir y regresar. El tiempo del llamado es hoy y el tiempo de obedecer es hoy, hermano. Hay algo hermoso en el pasaje, porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham, sin dudarlo, levantó el cuchillo sobre Isaac, su único hijo, un ángel tuvo que gritarle desde el cielo: Abraham, Abraham. Hermano, Abraham no dudaba en clavar ese cuchillo en el corazón de su hijo. Abraham no estaba dudando en enterrarle ese cuchillo a su hijo. Por eso aquel ángel tuvo que clamar, gritarle desde el cielo: no lo hagas, Abraham. Y Abraham se detuvo. Dios le dijo, aquel ángel le dice: Dios ha visto tu corazón. Hermano, usted no sabe las bendiciones que la obediencia puede traer a nuestra vida. Cuando somos obedientes al llamado, cuando somos obedientes a lo que Dios nos habla. Y que muchas veces tiene que ser usado el dolor o las circunstancias para voltear a ver a Dios, para voltear a ver al llamado, para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabe algo? Yo muchas veces le he dicho a Dios: Señor, no tienes que usar procesos duros conmigo, solo pídemelo, solo dímelo. Yo quiero caminar en tu voluntad. Pero hay veces somos tercos, hermano, en el corazón. Y luego Dios viene y nos zarandea, o Dios viene y nos habla de una o de otra manera para que volteemos a ver a Dios. Y Dios nos llama constantemente, pero somos duros en venir al Señor. Yo no sé para quién es esta palabra, hermano. Yo no sé para quién es este mensaje, pero yo sí quiero decirle que hoy Dios le está llamando para que venga al monte Moriah y le entregue a Él todo. Deje el control en las manos de Dios. En el monte Moriah el control se escapa de nuestras manos. Ya no está en nuestro control, está en el control de Dios. En el monte Moriah va a haber dolor, va a haber angustia, pero hay algo hermoso en el pasaje al final. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Dice desde el 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. No dude en ir al monte Moriah, no dude en ir al monte de Dios. Va a llorar, seguramente va a llorar, seguramente sufrirá, porque el llamado de Dios, hermanos, hay veces hay que desprendernos del pecado, hay veces hay que desprendernos de aquellas actitudes que nos jalan hacia el mundo, que nos jalan a relaciones que nos están destruyendo poco a poco. En el monte Moriah tenemos que aprender, hermano, a dar pasos de fe, creyendo que Dios será quien proveerá ahí lo necesario. ¿Qué está viviendo, hermano?
Porque si usted está aquí, yo quiero decirle algo. Dios lo está llamando. Dios le está hablando. Dios le está haciendo un llamado a su corazón. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y yo quiero invitar, hermanos, a este altar a aquellos a los que Dios les está llamando a venir al monte Moriah, al monte del Señor, a entregar a Isaac, a entregar su vida, su corazón, su matrimonio, su familia, su salud. No sé lo que usted tenga que entregar, hermanos, en el monte, pero yo quiero invitarle a que venga a este altar, hermano, aquí. En el monte de Jehová será provisto. Va a haber provisión. No dude, hermano. Va a llorar, tal vez tenga que llorar, tal vez tenga que desprenderse, pero en el monte de Jehová encontrará provisión. En el monte de Dios va a encontrar la provisión de Dios, hermano. Venga a este lugar, por favor, no se quede ahí, mi hermano. Escuche la voz del Señor, escuche su llamado, escuche su voz en esta tarde hablando a su corazón. Él está hablando a su vida en esta tarde, Él está hablando a su corazón en esta tarde. Oh, gloria a Dios, bendito eres, Jesús.